Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Qué gusto, es una felicidad, un privilegio, un honor para mí estar una vez más aquí compartiendo la tercera parte de estas conferencias. Agradezco una vez más al pastor Samuel Turcot y a toda la Alianza Bautista Ministerial por permitirme el honor de compartir para reflexionar acerca del tema de esta conferencia, que es predicando en la postmodernidad. ¿Cómo debemos en general ser cristianos, ser iglesia, pero específicamente predicar en nuestro contexto postmoderno? Y bueno, vamos a la tercera parte de estas conferencias. Hoy vamos a responder cómo debe ser la predicación en la postmodernidad. Y bueno, vamos a decir que debe ser una predicación cristocéntrica, una predicación cristocéntrica. En general, necesitamos una fe cristocéntrica. Nuestras prácticas cristianas, nuestras doctrinas tienen que ser cristocéntricas. Por eso somos cristianos y no teístas o deístas. Somos específicamente cristianos porque creemos que en Cristo Jesús Dios se ha revelado. Y así debe ser nuestra predicación siempre. Pero creo que el contexto postmoderno nos presenta un reto en el que necesitamos volver a las bases de nuestra fe, y por eso decíamos la vez pasada una cosmovisión bíblica y hoy una predicación cristocéntrica. Y bueno, vamos a empezar, y permítanme comenzar como hemos comenzado en las otras conferencias, hablando acerca de cómo es este contexto postmoderno, esta sociedad líquida, como lo dice un pensador. Déjenme decir 4 características que quisiera reflexionar el día de hoy. Número 1, vivimos en una sociedad distraída. Los seres humanos somos distraídos por naturaleza. Nos burlamos de los gatitos que andan tras el reflejo del sol o de la luz en el reloj y que se distraen, y que una lucecita y ahí van tras ella. Nos burlamos, pero los seres humanos somos más o menos igual. Siempre hemos sido distraídos, pero ahora en nuestra sociedad, con la explosión del uso de teléfonos inteligentes, de redes sociales, tecnología por todos lados, nos hemos vuelto un poco esclavos del celular. Lo tenemos en nuestra bolsa. Tenemos al alcance de nuestra mano todo el tiempo notificaciones, mensajes, llamadas, videos, conferencias, música, películas, juegos, todo el tiempo ahí en nuestro celular, en una cosa de unos 15 centímetros, que hace lo que antes necesitábamos, una computadora y juegos y un montón de cosas. Hoy día todo lo tenemos aquí: calculadora, reloj, película, teléfonos, etcétera. Y estamos constantemente llamados a hacer eso, mis hermanos. Es interesantísimo los seres humanos, cómo nos hemos vuelto adictos a las redes sociales, a los teléfonos. A mí me parece impresionante cómo a veces necesitamos distracciones de las distracciones. He visto gente viendo la tele y viendo el celular al mismo tiempo. O sea, necesitamos ya distracciones de las distracciones, a tal grado que a veces resulta difícil o a veces incluso imposible concentrarnos en las cosas fundamentales de la vida. Mis queridos hermanos, es una sociedad tan distraída, tantos estímulos, tantas notificaciones, siempre hay algo nuevo que ver, siempre hay algo urgente, que parece que lo fundamental, lo importante, a menudo se deja de lado. Como cristianos tenemos que responder y predicar. Y es triste que muy a menudo la manera como respondemos a esta característica de nuestra sociedad es yendo con la corriente. Estamos en una sociedad distraída, entonces vamos a ir con la corriente. Y si la gente quiere ver lucecitas y pantallas, eso vamos a dar para que se concentren. Y no me malentiendan. Yo no estoy en contra de las pantallas y las luces y las presentaciones de PowerPoint y todo eso que a veces hacemos en la iglesia. Está buenísimo. El próximo lunes hablaremos acerca de eso. Sin embargo, antes de todo eso, necesitamos una decisión, una transformación de fondo de cómo es nuestra predicación. Por eso ese es el primer desafío. Predica de manera profunda. Las cosas del Evangelio de Cristo Jesús no son cosas superficiales, no son cosas que puedas ver en medio segundo en tu celular, son cosas profundas. Por eso nuestra predicación ante la sociedad distraída, en vez de ir con la corriente, necesitamos ser diferentes, predicar de manera profunda, tener un mensaje profundo en una sociedad distraída, porque la gente está hambrienta, están desnutridos. Y si nosotros llegamos a darles golosinas, chatarra espiritual, no estamos cumpliendo nuestra labor. La gente quiere chatarra, todos. Es así pasa. Queremos postres, queremos dulces, queremos golosinas, pero no es lo que necesitamos. Necesitamos alimento espiritual. Por eso predica de manera profunda. Número 2, vivimos en una sociedad superficial. Vivimos en un mundo que está más conectado que nunca, supuestamente, pero a la vez
a la vez estamos conectados a través de las redes sociales, de las llamadas, del FaceTime, del Zoom, y a la vez es la época más difícil para entablar relaciones de verdad profundas. Es triste que vivimos en un mundo de mucha superficialidad. Se juntan los jóvenes, una reunión de jóvenes, y están todos alrededor de la mesa en su celular. ¿Qué clase de convivencia es esa? En vez de estar conviviendo seres humanos de carne y hueso, están conviviendo con algo digital. Vivimos en una sociedad súper superficial, que se noten las relaciones, que se noten las causas a las que apoyamos. Apoyas la guerra a los ucranianos un día y tu gran apoyo a esas causas es poner un comentario en Twitter, cambiar tu filtro de perfil, y ese es nuestro gran apoyo a las causas. Y la gente anda cambiando de causa en causa y haciendo cosas que en nada ayudan ni a los que tienen hambre en África, ni a cubrir el hoyo en la capa de ozono, ni a terminar las guerras en el mundo, pero creemos que por un comentario en Facebook, por cambiar el filtro, estamos apoyando causas. Y la siguiente semana se nos olvida y viene la cachetada de Will Smith, y ahora solo hablamos de la cachetada de Will Smith, y se nos olvidó la guerra en Ucrania, y se nos olvidó el hoyo en la capa de ozono, y se nos olvidó las víctimas de la guerra. Vivimos en una sociedad súper superficial, siempre en constante cambio, nada se arraiga, mis queridos hermanos. Los cristianos hemos sido llamados a ser diferentes. En esta sociedad superficial predica de manera desafiante, porque el Evangelio de Cristo no es una causa más a la cual tú te unes cambiando tu filtro de perfil o poniendo un Twitter o poniendo un versículo bíblico en Facebook. Y no me malentiendan, no estoy en contra de eso. Qué bueno que pongamos versículos bíblicos en Facebook y que subamos frases bonitas a Twitter, pero la fe cristiana es mucho más que eso, muchísimo más que eso. La fe cristiana es un compromiso vital con Cristo Jesús, una entrega de vida absoluta. Por eso predica de manera desafiante. Es triste que a veces nuestra predicación va con la corriente del mundo, con la superficialidad del mundo, cuando hemos sido llamados a ser contraculturales, a ir contracorriente. Por eso, hermanos, prediquemos de manera desafiante, enseñando que el seguimiento de Cristo Jesús requiere negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirle. Número 3, vivimos en una sociedad individualista, súper individualista. La gente el día de hoy está, las metas, el objetivo de la vida de las personas es algo así como descubrir tu verdadero yo. La autorrealización, sentirme bien conmigo mismo. Y la gente dice que estoy en un proceso de autodescubrimiento. Y no digo que esté del todo mal, pero es que ¿saben qué pasa, mis queridos hermanos? Como cristianos creemos que nuestro verdadero yo, la plenitud de la vida, no se encuentra sino fuera de nosotros, en alguien más, en el Creador, no dentro de nosotros. El mundo hoy día habla como si escucha tu corazón. Dentro de ti hay un gran campeón. Y todo se centra en el individuo, en ti. Tú tienes el poder, tú tienes el control, tú tienes la decisión. Nuestra fe cristiana nos dice que es al revés, que necesitamos a alguien más y que si queremos descubrir quiénes somos, descubriremos que somos amados, criaturas por Dios, pero corrompidas por el pecado y que necesitamos a alguien más. Y es triste que a veces nuestras predicaciones van con la corriente del individualismo y predican al individuo cómo ser feliz, cómo ganar la realización, cómo ser pleno. Y no me malentiendan, claro que el Evangelio nos da felicidad y plenitud, pero es mucho más que eso. Por eso miren cuál es mi desafío aquí. Predica con implicaciones cósmicas. Ahorita voy a explicar, se escucha medio raro eso, toda la conferencia voy a explicar a qué me refiero con esto. Predica con implicaciones cósmicas. La fe cristiana no es solamente para salvar al individuo. Claro que el Evangelio de Cristo salva a las personas individualmente, definitivamente sí, pero no es la historia completa, hay mucho más que eso. El Evangelio de Cristo tiene implicaciones cósmicas para toda la creación, para todo el universo, para todo el mundo. Es el plan de Dios para la humanidad y necesitamos predicar el Evangelio completo y no solo una parte de él. Y a menudo predicamos este Evangelio individualista. ¿Cómo puedes alcanzar la felicidad? ¿Cómo tú puedes ganar la autorrealización? Y nos parecemos o no somos de pronto nada diferente a los predicadores de la superación personal, de la televisión, de la radio, de las TED Talks. Y por último, vivimos en una sociedad secular, una sociedad donde cada vez más la religión se ve como algo antiguo, fanático, supersticioso. Muchos creen que Dios existe, pero no se comprometen con Dios. Viven como si Dios no existiera, lo que llamamos ateísmo práctico. Y muchos, y cada vez más en el mundo, hay gente que no cree que exista nada más allá de lo que ven sus ojos.
Y este asunto de la fe, la fe, creer en algo, se convierte en un asunto de identidad personal. He escuchado gente que dice, es que eso de ser cristiano no está mal, pero no va conmigo, no va conmigo. Como si la fe, la verdad, dependiera de cómo te sientes o de quién has decidido ser. Es al revés. Las verdades del mundo son las que te definen, mis queridos hermanos. Y necesitamos entender que la fe cristiana es algo muy serio y es verdad, es real. Por eso mi desafío aquí es, predica de manera auténticamente cristiano, predica de manera auténtica, que nuestra predicación sea definitivamente, decididamente cristiana. Prediquemos a Cristo. Ese es mi resumen. Porque miren, hermanos, en esta sociedad distraída, individualista, ¿qué más dijimos? Superficial y secular, la respuesta es la misma que ha sido siempre. En cualquier sociedad, en cualquier contexto, Cristo es la respuesta. Y en el resto de esta conferencia quiero plantear cómo predicar a Cristo en la posmodernidad. Y voy a repetir estas tres frases a menudo durante estos tres desafíos a menudo durante esta conferencia. Predica la cosmovisión bíblica. Predica la historia de la Biblia, que es lo que dijimos la semana pasada. Predica el Evangelio completo, no una parte del Evangelio, sino el Evangelio completo. Y predica de manera cristocéntrica. Cristo Jesús es el centro de esta historia, el centro de este evangelio. Déjenme repasar un poquito de lo que dijimos la semana pasada para estar en contexto. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablé de varios filósofos de la posmodernidad y cómo sus planteamientos presentan un reto para la iglesia cristiana, para nosotros como predicadores cristianos y cómo responder? Dice Jean-François Lyotard que la posmodernidad es una incredulidad frente a las metanarrativas. No hay metanarrativas. ¿Qué significa eso? No hay nada que explique el mundo. El mundo no tiene sentido real en sí mismo. Nosotros se lo damos. No existen historias que puedan explicar satisfactoriamente el mundo entero. Esto se refiere con las metanarrativas. Y bueno, específicamente se refiere a la metanarrativa de la religión, de la fe cristiana, de la ciencia. Incluso se duda de todo en la posmodernidad. Y podemos estar de acuerdo con Jean-François Lyotard en que es verdad, ninguna cosmovisión, ninguna metanarrativa explica el mundo de verdad más que la cosmovisión bíblica. Y quizá, hermanos, quizá la posmodernidad es un reflejo de que quizá la iglesia no ha hecho su trabajo bien. ¿Por qué se duda de todas las metanarrativas? ¿Por qué no satisface? A lo mejor no la hemos predicado bien. A lo mejor no estamos haciendo un buen trabajo en predicar al mundo que la historia de la Biblia es algo más grande que simple religión, que es algo más grande que simples reglas morales o enseñanzas de comportamiento. Es una metanarrativa que explica el mundo entero. Por eso necesitamos una cosmovisión bíblica ante la definición de la modernidad y de la posmodernidad de Lyotard. Incredulidad frente a las metanarrativas. La Iglesia de Cristo necesita una cosmovisión bíblica. Y número 2, decía Jacques Derrida, y en esto nos vamos a concentrar hoy, la posmodernidad es que no hay nada fuera del texto. Todo es interpretación. Todo depende del sujeto. No hay nada en el mundo que nos diga cómo es el mundo. Más bien cada quien le da el significado que quiere. Todo es interpretación. Necesitamos predicar, mis queridos hermanos, para responder a esta característica de la posmodernidad, que sí, todo es interpretación, pero ¿saben qué? Hay una clave para interpretarlo todo. Hay una llave que sí encaja en la puerta del mundo, para darle significado al mundo, para entender qué es el mundo. Hay una clave, hay un código, y ya nos fue revelado, es Cristo Jesús. Él es la clave interpretativa para entender el mundo entero. Por eso necesitamos predicar la cosmovisión bíblica, y la clave para entender la cosmovisión bíblica es Cristo Jesús. Por eso hoy vamos a decir que necesitamos una predicación cristocéntrica. Esta es mi segunda respuesta a cómo predicar en la posmodernidad. Necesitamos una predicación cristocéntrica. Dijimos la semana pasada una cosmovisión bíblica. Hoy diremos una predicación cristocéntrica. ¿Por qué? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Por dos sencillas razones. Número 1, porque Cristo es el centro de la Biblia. Él es el centro de la Biblia. Toda la Biblia de principio a fin habla de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cómo le decía Jesús a Cleofas y al otro discípulo que iban en el camino de Maús creyendo que el Mesías era Jesucristo, pero se habían decepcionado, ya no creían eso porque había muerto en la cruz, y llega Jesús, no lo reconocen, y Jesús les empieza a contar, y dice la Biblia, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, que les empezó a abrir las Escrituras desde Moisés hasta los profetas, enseñándoles cómo el Hijo
de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, tenía que ser crucificado y cómo este Jesús del que ellos hablaban era el Mesías. Toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Él es la revelación de Dios, mis queridos hermanos. Y bueno, no puedo evitar mencionar el texto que he mencionado varias veces en estas conferencias. 1 Corintios 2:2 dice el apóstol Pablo: pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a que es Jesucristo y a este crucificado. No predicamos otra cosa que Cristo, porque Él es el centro de la revelación de Dios. Él es el centro de la palabra. Él es el centro de la Biblia. Y segunda razón, porque es el propósito de la Biblia que conozcamos a Cristo. La Biblia no se escribió para decirnos ciencia, la Biblia no se escribió para decirnos geografía ni crónica histórica. La Biblia se escribió para que creamos en Cristo, para que seamos transformados, como dice Primera de Timoteo, ¿verdad? Que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 3, versículo 16. Para transformación. ¿Pero cómo? A través del conocimiento de Cristo. Miren cómo dice Juan 20:31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de la Biblia, que conozcamos a Cristo Jesús. Nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. Y yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada, no estoy descubriendo el hilo negro, pero creo que no siempre lo hacemos bien, mis queridos hermanos. No siempre, aunque lo sabemos, nadie aquí creo que esté pensando que lo que yo acabo de decir es una gran revelación nueva, que Cristo es el centro de la vida, que hay que predicar a Cristo. Claro que creo que todos estaríamos de acuerdo, los pastores por lo menos sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, pero me parece, mis hermanos, que no siempre lo hacemos bien. Por eso déjenme continuar con este tema y preguntarnos cómo no predicar de manera cristocéntrica, cómo no predicar de manera cristocéntrica. Y muy a menudo predicamos como no debemos predicar. Y déjenme explicar a qué me refiero. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de lo que no es la Biblia? Y dijimos que la Biblia no es un libro de reglas, es mucho más que eso. Sí hay mandamientos, por supuesto, pero es mucho más que eso. No es una enciclopedia de respuestas. Hay respuestas a nuestras preguntas, pero es mucho más que eso. No es un almanaque de moralidad. Claro que hay direcciones, instrucciones éticas, pero es mucho más que eso. No es un compendio de buenos ejemplos. Hay buenos ejemplos, claro que sí, pero no se escribió para eso, se escribió para revelar a Cristo. El único buen ejemplo es Cristo Jesús, el único gran buen ejemplo es Cristo Jesús. No es un libro de ciencia. ¿Hay verdades científicas en la Biblia? Por supuesto que sí, pero su propósito no es contarnos todo lo que la ciencia debe saber y decir sobre el mundo. No es un manual de vida. Y déjenme explicar esto brevemente, porque yo mismo he dicho a veces que la Biblia es como un manual de vida. Y claro que de manera metafórica, pero si somos estrictos en lo que es un manual de vida, la Biblia no lo es. No lo es. Y déjenme lo digo con esta última, no es la Biblia. No es un instructivo. La Biblia no es ni un manual de vida, ni un instructivo. Es mucho más que eso. Claro que hay sabiduría para la vida. Leemos el libro de Proverbios y es sabiduría para la vida. Pero es mucho más que eso, mis hermanos, porque de pronto encontramos libros como Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Encontramos libros como Job, que hablan sobre el sufrimiento. Encontramos pasajes como Jueces 19, llenos de violencia. La Biblia es mucho más que un manual. Un manual es algo muy simple. Un instructivo es algo muy simple. Tiene pasos y te dice, haz esto, haz otro. La Biblia es mucho más que eso. Son 66 libros. No es una lista de reglas, no es una lista de sís y nos. Es mucho más que eso. ¿Qué es la Biblia? Déjenme lo digo con esta frase, mis queridos hermanos. La Biblia es una historia global, una narrativa con implicaciones cósmicas, y necesitamos regresar a entender la Biblia así. ¿Cómo? Como una historia global, una historia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, que explica el mundo. Por eso digo que tiene implicaciones cósmicas. ¿Qué significa que tiene implicaciones cósmicas? Que explica el mundo entero, que es la historia del universo, que es la historia del planeta Tierra, que es la historia de la humanidad. Y necesitamos regresar a eso. De pronto nuestros sermones son todo lo que yo dije que no es la Biblia. De pronto nuestros sermones son sermones de reglas. Haz esto, no hagas aquello. Nuestros sermones son simples respuestas a algunas preguntas, almanaques de moralidad, cómo tenemos que comportarnos y cómo no. De pronto esto pasa muchísimo. Nuestros sermones son solo buenos ejemplos. Hay que ser como David, hay que ser como Moisés, La Biblia no se escribió para que seamos como David y como Moisés, se escribió para que conozcamos a Cristo. ¿David y Moisés pueden ser buenos ejemplos a veces? Claro que sí, y también pueden ser malos ejemplos a veces.
Y no estoy en contra de que digamos las cosas buenas y malas, buenos y malos ejemplos de David y Moisés y de los personajes bíblicos. Mi problema es cuando solo predicamos eso y no predicamos la historia global. Déjenme continuar. Miren, mis hermanos, en resumen, la Biblia es una cosmovisión. ¿Y se acuerdan de la pirámide que hicimos la semana pasada? Dijimos que hay una cosmovisión bíblica y que eso es lo que está en la base de todo. Tenemos acciones, lo que se ve, reglas que están debajo de las acciones, luego principios, luego valores, luego una cosmovisión y por último una metanarrativa. La Biblia es esa metanarrativa, esa historia que le da sustento, cimiento a esa cosmovisión que nos deja entender ciertos valores, principios, reglas y acciones. Eso es la Biblia, es esa narrativa, esa historia que crea una cosmovisión. Pero hay veces que nos quedamos aquí en la superficie, predicamos las acciones que debemos hacer o las reglas o los principios. Algunos van más profundamente y predican los valores, otros la cosmovisión y me parece que ahí estamos ganando terreno. Lo que necesitamos es comenzar por la base, mis queridos hermanos. No podemos predicar lo que sí y no debemos hacer. No podemos predicar mensajes de comportamiento, de ética, de cómo comportarnos, si no primero entendemos la metanarrativa bíblica, si no predicamos el evangelio completo primero, la cosmovisión bíblica. Así es que este es mi desafío que ya dije y que voy a repetir varias veces. Predica la cosmovisión bíblica entera, toda la historia de la Biblia. Predica el evangelio completo, no algunas partes. Y predica de manera cristocéntrica. Bueno, ya dije un poco cómo no hacer eso. Ahora déjenme decir cómo sí hacer eso. ¿Cómo sí predicar de manera cristocéntrica? Como ya dijimos, mis queridos hermanos, la Biblia es una historia global con implicaciones cósmicas. Es una historia que explica el mundo entero. Y el centro de esta historia es Cristo Jesús. Él es el clímax de esta historia. Él es el tema de toda esta historia. Es gracias a que Cristo Jesús se encarnó que conocimos a Dios. Y entendimos la historia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, entendemos gracias a Cristo quién es Dios y qué es el mundo, quiénes somos nosotros. Respondiendo a Jacques Derrida, el filósofo de la posmodernidad, que dice que todo es interpretación, si todo es interpretación, entonces Cristo es la clave para interpretar el mundo. Él es la llave para entender esta historia revelada en la Biblia. Déjenme pongo este ejemplo para que entendamos lo que quiero decir. Piensen ustedes en un bordado. Yo no sé mucho de bordados, pero se hace con hilos y con agujas en una tela y por delante el bordado es una imagen hermosísima, una flor, una cara, un paisaje, una obra de arte maravillosa. Sin embargo, si tú lo ves por detrás, si volteas el bordado, lo único que ves son hilos sin sentido, inconexos, no hay belleza en eso, no hay nada, no ves la figura, a lo mejor le puedes alcanzar a ver ahí la forma al paisaje o a la flor, a la cara, pero realmente no hay nada. Y me parece que muy a menudo nuestra predicación es así, mis hermanos. Estamos predicando la parte de atrás del bordado, los hilos del comportamiento ético, de las reglas, de las respuestas, y no estamos predicando el frente de esa obra de arte maravillosa que es la Biblia, la palabra de Dios. De pronto predicamos una historia por aquí, una historia por allá, cómo comportarnos, ética, pero no podemos asumir que la gente conoce la imagen completa. No podemos asumir que la gente sabe por default el evangelio entero, la metanarrativa, toda la historia de la Biblia, de Cristo Jesús viniendo al mundo y todo lo que eso implica. Me parece que a menudo nuestras predicaciones solo son esos hilos y necesitamos urgentemente en la posmodernidad, dado las características de la posmodernidad, necesitamos predicar el frente del bordado, la imagen completa. Por eso repito mi desafío, prediquemos la cosmovisión bíblica, prediquemos el evangelio completo, prediquemos de manera cristocéntrica. Y para explicar cómo sí hacer esto, mis queridos hermanos, déjenme ir a uno de los temas más importantes de toda la Biblia. Y no es una afirmación exagerada, podría yo decir que es uno de los temas más importantes, si no es el tema más importante de toda la Biblia, y es el evangelio del reino de Dios. Estos dos conceptos que quiero traer en uno solo, el evangelio del reino de Dios, los conceptos más importantes
de toda la Biblia que vemos desde el principio y hasta el final. Y quiero usar esta idea del Evangelio del Reino por varias razones. Primero, porque nos ayuda a entender toda la historia de la Biblia, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y segundo, porque nos enseña, cuando estudiamos qué es el Evangelio y qué es el reino de Dios, entendemos cómo Cristo es el centro de esta historia, porque Él es el centro de las buenas noticias, Él es el centro del reino de Dios. Así es que entendemos cómo Él es la clave de interpretación de toda la historia de la Biblia. Así es que déjenme ir muy brevemente a contar un poco toda la historia de la Biblia, esta metanarrativa, basados en este hilo conductor. Pensando otra vez en la historia del bordado o en la idea de que es una historia, la Biblia entera, el hilo conductor podemos decir que es el Evangelio del Reino. Hay otras cosas que podríamos decir que el hilo conductor es el pacto que Dios hace con los seres humanos. Por supuesto, Cristo Jesús es el gran hilo conductor de toda la Biblia. Pero déjenme hacer este ejercicio de análisis, reflexión en la historia de la Biblia entera basados en la idea del Evangelio del Reino de Dios. Y todos sabemos que Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias. Angelion. Es la partícula que significa bueno. Angelos significa mensaje. De ahí viene ángel, mensajero. Entonces el Evangelion, el Evangelio es la buena noticia, el buen mensaje. Y esta es una palabra que se decía desde los profetas, en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, en hebreo, y que después fue tomada también por el Nuevo Testamento y por Jesucristo mismo para predicar el Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Las buenas noticias del reino de Dios. Mis queridos hermanos, este es un concepto importantísimo y déjenme ir punto por punto explicando cómo esta es la historia de toda la Biblia y cómo es tan importante para nuestra fe cristiana. Está en el corazón de la fe cristiana, es el hilo conductor de toda esta historia. El reino de Dios es la realidad de que Dios es rey, así de sencillo. Podría traducirse como el reinado de Dios. El hecho de que Él es el rey. En el Antiguo Testamento, desde Génesis, Dios se presenta como el gobernante, el soberano del mundo. Él es el rey de la creación, Él es el rey de su pueblo, Israel. Y hace un pacto con este pueblo y ese pacto se parece a los pactos que hacían los gobernantes con sus vasallos. Este soberano hace un pacto con su pueblo en el monte Sinaí. Y Él es el rey de todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel pidió un rey? Danos un rey como las demás naciones. Y Samuel se puso triste y Dios le dijo, no te entristezcas porque no te han desechado a ti. Primera de Samuel 8:7, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Dios es el rey de su pueblo y su pueblo andaba queriendo otros reyes humanos. Desde de principio a fin la Biblia celebra a Dios como el rey. Es uno de los temas principales de los salmos. Miren cómo dice el Salmo 10:16. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Esta es una idea que está de principio a fin en la Biblia, que Dios es rey. Pero el reino de Dios no es solo eso, no es solo la idea de que Dios es rey. También es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Desde que Dios llamó a Abraham, ¿se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Le dijo, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Génesis 17:6. Dios llamó a Abraham como parte de su plan de salvación. Aquí inicia el plan de salvación de Dios. Y Dios le dice, de ti van a salir reyes. Y por supuesto se refiere a David, Salomón y los reyes del reino de Israel. Pero en última instancia se refiere al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, que nació dentro de esta genealogía de descendientes de Abraham. Después, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios le dice a David, Dios hace un pacto con David, con el rey David, y le dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Escuchen esto, es importantísimo. Dios le promete a David que su reino será eterno y que nunca faltará un descendiente de David en el trono de Israel. ¡Wow! ¡Qué promesa tan maravillosa! Pero ¿saben cuál es el problema, mis queridos hermanos? Que sí cayó el reino de David. Primero se dividió y después fueron conquistados el norte por los asirios, el sur por los babilonios y fueron llevados al cautiverio. Y estuvieron 70 años en cautiverio y regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo que había sido destrozado y el palacio de David destrozado y toda Jerusalén en ruinas. Pero finalmente regresaron bajo el nuevo emperador de Persia ahora, pero seguían sometidos. No ganaron independencia. Después vinieron los griegos. Después vinieron los macabeos y hubo un periodo de independencia, pero pronto llegaron los romanos y los volvieron a conquistar. ¿Y dónde estaban esas promesas? Se preguntaban los judíos. ¿Dónde estaban esas promesas de Dios para su pueblo, para David? Que vendrían reyes, que seríamos una gran nación,
que nunca faltaría un descendiente de David en el trono de Israel. Los profetas respondieron a esa pregunta. Los profetas se encargaron de decir, ahí viene, algo va a pasar. Dios no se ha olvidado de nosotros. Eso es impresionante porque el pueblo de Israel pudo decir, pues ya, Dios nos olvidó. Los dioses babilonios son más fuertes que nuestro Dios Jehová porque nos conquistaron. Los dioses persas son más poderosos. Pero no, Dios llamó a profetas que dijeran a su pueblo, no se preocupen, yo sigo aquí. Han sido llevados al exilio porque ustedes me abandonaron, no porque yo los abandoné. Ustedes abandonaron a Dios, ustedes fueron tras dioses paganos, pero Dios sigue siendo fiel y Dios sigue cumpliendo sus promesas y su palabra sigue en pie. Y eso decían los profetas. Y finalmente se cumplió eso, mis queridos hermanos, cuando vino Cristo Jesús a la tierra. Llegó Cristo Jesús. Y esta es otra cosa de lo que significa el reino de Dios. Es la misión de Cristo en la tierra. El reino de Dios es el centro de la predicación de Cristo Jesús. Cristo Jesús a menudo en el mundo se considera así un predicador que hablaba bonito y que predicaba amor al prójimo. Y sí es cierto, Jesús predicaba amor al prójimo. Pero todo ese mensaje de amor al prójimo, de paz, de llevarnos bien los unos con los otros, de perdonarnos, no es simple moralidad. No solamente son consejos bonitos para vivir en sociedad. Es mucho más que eso. Es una nueva realidad que se llama el reino de Dios. Y en el corazón de la predicación de Cristo Jesús está esta idea del reino de Dios. Miren cómo dice el principio de la predicación de Jesús. Primeras palabras de Jesús en su ministerio, en el primer evangelio, el evangelio de Marcos, dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense cómo este es el corazón de la predicación de Cristo Jesús. Así dice Marcos que Jesús inició su ministerio. El tiempo se ha cumplido, ya llegó. Eso que decían los profetas, que iba a venir. El cumplimiento de todas las promesas de Dios ya llegó. El reino de Dios se ha acercado. Por eso arrepiéntanse y crean estas buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Las buenas noticias de que en Cristo el reino de los cielos se ha acercado. Esa promesa de Dios para su pueblo y para la humanidad entera se ha acercado en Jesucristo, mis queridos hermanos. Y luego está Jesucristo en uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, Lucas 4. Dice que Jesucristo está iniciando su ministerio en el Evangelio de Lucas y se para en la sinagoga como se paraban los maestros, los rabinos judíos, y toma el rollo del profeta Isaías y comienza a leer Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas, o sea, evangelio. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y después Jesucristo dice, esta escritura hoy se ha cumplido. O sea, me pone la piel chinita de pensar eso. Todas esas promesas, desde las que Dios le hizo a la serpiente, ahí en Génesis 3:15, en el protoevangelio, después a Noé y a Abraham y a David y a todo el pueblo de Israel, vino Cristo Jesús y Jesucristo dice, ya llegué, ya está aquí. Las promesas de Dios se están cumpliendo en mí. ¿Cuáles promesas? Las del reino de Dios. El reino de Dios está viniendo en la persona de Cristo Jesús. Por eso, ¿sabes cuál es el salmo más citado de toda la Biblia? Porque los salmos se citan en los profetas y en los evangelios y en las cartas de Pablo. Así como ustedes y yo a veces decimos, como dice la canción, así la Biblia cita salmos. ¿Y sabes cuál es el salmo más citado de toda la Biblia? No es el Salmo 23, no es el Salmo 1, es el Salmo 110:1, que dice así, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué es el más citado? Porque los cristianos entendieron que esto se refiere a Jesús. Que esta promesa, que en los salmos se entendía como una promesa de Dios para los reyes de Israel, diciéndoles, ustedes van a conquistar a sus enemigos y yo voy a estar con ustedes como pueblo. Y sí, era verdad para los reyes, pero en última instancia era verdad para el Rey de Reyes, para ese Mesías, el ungido. Los reyes eran ungidos, pero no el ungido, el Rey, el ungido, el Mesías, el Cristo, que eso es lo que significa Mesías, ungido, Cristo. Es Jesús, Él es el que vino, Él es el que revela los planes de Dios. Por eso el reino de Dios es la voluntad de Dios para la humanidad. Es lo que Dios quiere para la humanidad. Es lo que decía el profeta Isaías, que acabamos de citar, que dijo Jesús ahí en Lucas 4. Buena voluntad para la humanidad. Libertad a los presos. El año favorable de Dios a los cautivos, a los ciegos.
Eso es el reino de Dios. Buena voluntad para la humanidad, como proclamaban los ángeles cuando anunciaban el nacimiento de Jesús. Paz en la tierra, buena voluntad. Esto es el reino de Dios, la voluntad de Dios para la humanidad. Esa voluntad que desciende del cielo y que se hace real en Jesús. Ya empezó en Cristo Jesús. No está completo aún. Vivimos, ustedes y yo, en ese momento entre el que ya se inauguró el reino de Dios en Cristo Jesús y está por cumplirse. Mis queridos hermanos, Jesucristo explica qué es el reino en su oración modelo, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La primera frase es explicada por la segunda, que venga tu reino. ¿Qué es eso? Que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es el reino de Dios. El reino de Dios es la voluntad de amor, de paz, de bienestar para la humanidad. Y este es el tema que está de principio a fin. Así comienza la Biblia y así termina en Apocalipsis, prometiendo que un día vendrá ese reino. En los libros apocalípticos de la Biblia, tanto los dos más apocalípticos, Daniel y obviamente el Apocalipsis, ese es el mensaje, que los reinos de este mundo, llámese Babilonia, Grecia, Persia, la bestia, los reinos de este mundo que parecen muy poderosos, que tienen cuernos y que nos someten y que nos persiguen y que tienen mucho poder, no se comparan al reino que ha iniciado en Cristo Jesús. Que vendrá un día, dice Daniel, que ya vino, dice el Apocalipsis, pero un día se culminará por completo y habrá restauración de todo lo que Dios quiere, o sea, existirá el reino de Dios y un día veremos el reino de Dios en todo su esplendor y esa es la esperanza de los cristianos y ese es el mensaje de la Biblia. En resumen, mis hermanos, el mensaje de la Biblia es este. El evangelio del reino de Dios es las buenas noticias del cumplimiento de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, su intervención en nuestra historia para traer su voluntad, paz, libertad, justicia y gozo al mundo. Y bueno, hice toda esta pequeña reflexión, todo este análisis de el reino de Dios, de la Biblia entera, para decir que esto es lo que tenemos que predicar, mis queridos hermanos. Esto debe estar en el centro de nuestra predicación. Esta es la metanarrativa bíblica que contiene una cosmovisión que define nuestros valores, nuestros principios, nuestras reglas y nuestras acciones. Y esto es lo que debemos predicar. Esta es la imagen del frente del bordado. Y esto es lo que hemos sido llamados a predicar. Y específicamente en la modernidad urge que regresemos a esa gran imagen. Que dejemos de predicar solo los hilitos. No digo que dejemos de predicar los hilitos, son importantes y hay que aplicar estas enseñanzas a nuestra vida y a nuestras relaciones familiares y a nuestras finanzas y a cualquier cosa práctica de la vida. Pero no podemos comenzar por nuestras finanzas y cómo ser buenos padres y cómo ser buenos. Tenemos que comenzar por la gran, como dicen en inglés, la big picture, la imagen completa del Evangelio de Dios, porque de ahí emanan todos los principios y los valores sobre cómo comportarnos en la vida. Muy bien, déjenme terminar entonces, mis queridos hermanos, tengo 2 puntos más. El siguiente es algunas precauciones. Habiendo dicho cómo no predicar y cómo sí predicar, déjenme decirlo ahora entonces en términos mucho más prácticos, mis queridos hermanos. Mucho más prácticos. Peligros en la predicación. Número 1, cuidado con la espiritualización. Si ya entendimos que hay que predicar a Cristo, pero a veces no estamos seguros cómo hacerlos. Y uno de los errores más graves es la espiritualización, la alegorización, por decirlo de otra manera. Queremos insertar a Cristo de una manera en la que no está necesariamente en ese pasaje. Por decir un ejemplo, una mala interpretación de Génesis 1:16, que nos habla de la creación del sol y la luna. Una mala interpretación sería decir, aquí nos está diciendo el Génesis que Jesús es el sol y la iglesia es la luna. Jesucristo emana su luz y la iglesia recibe la luz de Cristo. Se oye muy bonito y como metáfora no lo veo mal, honestamente. Puede ser una bonita metáfora, pero no es lo que dice el libro de Génesis. No es exactamente lo que está diciendo. Estamos nosotros imponiendo sobre el texto una interpretación que no está presente en el texto. No estamos dejando que el texto hable. Más bien nosotros estamos imponiendo sobre el texto algo. Y claro, la Biblia sí dice que Jesús es el sol de justicia, pero eso es claramente una metáfora. No está diciendo que el sol que se creó en Génesis 1:16 es Jesucristo. Y digo, como metáfora puede ser usado, ¿verdad? El sol es Cristo Jesús que emana su luz y la iglesia le recibe, pero no es exactamente lo que está diciendo el libro de Génesis. Y muy a menudo hacemos ese tipo de cosas en nuestras predicaciones. Muy a menudo espiritualizamos, alegorizamos algo que no está en el texto. Y me parece que tiene que ver con una falta de comprensión de la historia global de la Biblia.
Cuando entendemos la historia global de la Biblia y entendemos lo que significa cada pasaje de la Biblia, no necesitamos hacer alegorizaciones porque encontramos a Cristo Jesús como sí está. Nos dice el Evangelio que Cristo Jesús estaba presente en la creación, que por Él y para Él fueron todas las cosas. Entonces, claro que Jesús está en la creación porque Él es Dios, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, y es el Dios trino el que hizo la creación. Pero tratar de meterle con calzador ciertas interpretaciones espiritualizantes o alegorizantes es un error que cometemos muy a menudo. Segundo peligro, cuidado con predicar buenos ejemplos. Mis hermanos, no estoy diciendo que esté mal predicar buenos ejemplos. Claro que sí, hay veces que hay que ser como José, y hay veces que hay que ser como Job, y hay veces que hay que ser, sobre todo, como Cristo Jesús, la estatura del varón perfecto. Definitivamente sí. Pero ¿sabes qué? La Biblia no fue escrita para que admiremos qué buenos fueron David, Moisés o Pablo. Y de hecho todo lo contrario. La Biblia se mostró para contarnos quién es Dios, qué grande es Dios y qué pequeño es el ser humano. Y a veces nuestra predicación es qué grande es el ser humano. Mira qué valiente es Sansón. Mira qué sabio es Salomón. Y de hecho la Biblia es un poco al revés. La Biblia nos cuenta lo malo de los personajes bíblicos. Por ejemplo, los salmos. Los salmos son las canciones del pueblo de Israel. Y tú sabes que las canciones de aquel contexto, de otros pueblos, de Babilonia, de Egipto, las canciones de otros pueblos son canciones que exaltan a los héroes. Las canciones griegas exaltan qué grandes Aquiles y qué grandes son los héroes egipcios y babilonios y qué fuertes y cuántas proezas hacen. Los salmos de la Biblia son todo lo contrario. David, que es el gran héroe, se muestra como un hombre dependiente de Dios, de pronto asustado, de pronto gritando y clamando, te necesito Dios, no puedo. Ese es el mensaje de la Biblia, que nosotros no somos grandes, Dios es el que todo lo puede. Un ejemplo clásico es el de Gedeón, el libro de Jueces. A menudo se predica el libro de Jueces, los capítulos de Gedeón, el 6 en adelante, para decir qué valiente es Gedeón. Una minoría calificada. Mire, Dios escogió a los más valientes. Sí, y cuando predicamos eso, estamos predicando exactamente el mensaje contrario del libro de Jueces. El libro de Jueces claramente dice que Dios escogió 300, no porque eran los más valientes, no porque eran los más fuertes, sino para que se notara, que no cupiera duda, que Dios salvó al pueblo y que su gloria sea manifestada. Que nadie pueda decir por nuestra fuerza, por nuestro número. Y muy a menudo he escuchado sermones que hacen exactamente eso. Exaltan la fuerza, la valentía de estos hombres. Cuidado con predicar buenos ejemplos, mis queridos hermanos. Claro que podemos encontrar buenos ejemplos, pero ese no es el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura es que miremos a Cristo. Él es el gran ejemplo, Él es el buen ejemplo, y que conozcamos la historia completa. Cuidado con hacer de la Biblia, esta es la siguiente, cuidado con hacer de la Biblia solo una ilustración. Mis queridos hermanos, a menudo la Biblia se utiliza solo como pretexto en las predicaciones para la ilustración de una verdad, para hablar de la paciencia de Job, para hablar de la perseverancia de José, y utilizamos la Biblia simplemente como utilizamos ilustraciones, como cuando ustedes y yo contamos ilustraciones de algún deportista, o de algún cantante, o de algún poeta, y a menudo utilizamos la Biblia de la misma manera. O sea, honestamente, ¿qué diferencia tiene un personaje bíblico? Salomón lo utilizas como ejemplo, es un personaje con luces y sombras, con cosas buenas, cosas malas. Pues igual puedes predicar de Gladiador, ¿no? El Máximo Décimo Meridio, de la película Corazón Valiente. Pues también tienen cosas buenas, también tienen buenos ejemplos. Si la Biblia es solo una lista de ejemplos, si es solo una ilustración de algún valor, pues entonces mejor prediquemos de otras historias y prediquemos de Corazón Valiente y de Star Wars. Y no, la Biblia es mucho más que eso. Cuando utilizamos la Biblia solo como una ilustración, solo para mostrar un valor, hay que ser como José, mira, hay que ser como Esdras, que tiene un gran liderazgo. Ya basta, hermanos, de usar el libro de Esdras solo para predicar qué gran líder es Nehemías. Perdón, a lo mejor me estoy exagerando, pero ya estoy harto de escuchar conferencias de liderazgo basadas en Nehemías. Estoy harto, lo he escuchado 1000 veces. Y no me malentiendan, sí es cierto, fue un gran líder y hay muchas cosas que aprender en cuestiones de liderazgo. Estoy harto de escuchar el libro de Ruth para hablar acerca de cómo ser buenos esposos y hablar del amor. Y no me malentiendan, sí, es uno de los temas de Ruth y seguramente hay principios para ser un buen esposo y Nehemías para ser un buen líder. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Eso es malbaratar la historia de la redención. Porque estas historias son mucho más que eso. Son mucho más que buenos ejemplos, son mucho más que ilustraciones.
Déjenme pasar al siguiente. Cuidado con aislar los relatos bíblicos. Y esto es lo que quiero decir. Cuando aislamos los relatos bíblicos, estamos volteando el bordado. Estamos predicando nomás los hilos, inconexos, historias bonitas, con buenos ejemplos, buenos consejos para la vida. La Biblia es mucho más que eso. La Biblia es una historia global con implicaciones cósmicas. Y cada historia de la Biblia, la de Nehemías, la de Ruth, tienen sentido solo si se entienden en el contexto de esa historia global de la redención. Solo así tienen sentido. Y claro que se puede estudiar cada historia en lo particular, pero solo tienen sentido cuando entendemos la gran narrativa de la Biblia. Piensen en pasajes como el que mencioné hace un momento, Jueces 19. ¿Saben ustedes? El sangriento, no es apto para niños esa historia. Es el maltrato, el abuso de una mujer que después es descuartizada y se mandan sus pedazos por todo el pueblo. Es una historia sangrienta, terrible. Entonces, ¿eso cómo es? ¿Esto por qué es palabra de Dios? ¿Esto por qué es manual de vida? Si los que piensan que la Biblia es solo un manual de vida. ¿Esto cómo es buenos ejemplos? Esa historia solo tiene significado, solo tiene sentido cuando la entendemos en el marco de toda la historia global de la redención y nos muestra la corrupción humana que vemos desde la caída en Génesis 3 y la espiral de corrupción de la que nos abre el libro de Jueces. Mis hermanos, cuidado con aislar los relatos bíblicos y no entenderlos en el contexto de la historia global. Cuidado con predicar superación personal. Estoy harto de los mensajes cristianos entre comillas, que para ayudar a las personas a vivir mejor. ¿Cómo tener mejores finanzas? ¿Cómo tener novio? ¿Cómo escoger carrera? Claro que son preguntas importantes, no me malentiendan. Claro que son preguntas importantes y claro que el Evangelio nos puede ayudar a responderlas. Pero cuando solo es eso lo que predicamos, ese es mi problema. Cuando eso es lo único que predicamos, en vez de predicar la historia global de la Biblia y entender cómo esa historia nos ayuda a la vida cotidiana, las finanzas, las relaciones, etc. Pero es primero Cristo, primero el Evangelio del Reino y entonces aplicamos eso a nuestra vida diaria, no al revés. Primero lo primero y por último, cuidado con predicar moralismo. Mucha de nuestra predicación está orientada a cambiar nuestro comportamiento. Mucha de la predicación que escucho en nuestro ambiente cristiano, bautista y en general cristiano está orientada a cambiar el comportamiento de las personas. Actúa así, no actúes así, haz esto, no hagas lo otro. Mis queridos hermanos, no predicamos moralidad, predicamos aquel que puede transformar al ser humano. La predicación moralista no transforma. ¿Sabes quién transforma? El Espíritu Santo. Dejemos de predicar control de pecado. ¿Cómo controlar el pecado? Y prediquemos a la persona que venció al pecado, Cristo Jesús. Termino con esto, mis queridos hermanos, ahora sí. ¿Cómo le hacemos entonces para predicar a Cristo? Quiero terminar con 3 consejos muy prácticos. Número 1, conociendo toda la historia de la Biblia. Necesitamos conocer la historia de principio a fin. Necesitamos regresar a la historia global. Necesitamos entender el bordado por delante, no por detrás. Ver la gran imagen del plan de salvación de Dios narrado en la Biblia de principio a fin. Entender que la Biblia es mucho más que historias bonitas, inconexas. El día de hoy es triste que mucha gente no conoce el drama de la Biblia entero. Mucha gente en las iglesias y a veces hasta pastores no conocen el drama, la trama de esta narrativa global con implicaciones cósmicas. Necesitamos comprender cómo cada historia encaja dentro de esa gran narración. Número 2, estudiando profundamente la Biblia. Muy a menudo hay mala exégesis en la predicación, mala interpretación. ¿Por qué? Porque no estudiamos la Biblia a profundidad. Muchos no conocen la Biblia, muchos no saben cómo nos llegó, cómo se formó, en qué idioma se escribió, cómo se escogieron estos 66 libros, los 39 del Antiguo, los 27 del Nuevo, cuáles son toda la historia de ese texto valiosísimo que tenemos en nuestras computadoras, en nuestros libros. Es un texto, es la palabra de Dios. Es el registro escrito de la palabra de Dios y lo tenemos gracias a una historia milenaria de gente que lo copió, que lo preservó, que lo tradujo. No se escribió en español. Hay gente que luego discute. Es que aquí dice cómo en vez de por qué. Y a lo mejor en el hebreo ni siquiera existe esta distinción. Y hay gente que piensa que la Biblia se escribió en español. Hay gente que no soporta, que piensa que la Reina Valera es la única versión dada por Dios. Como si la Biblia se hubiera escrito en español y no entienden que es una traducción y que las traducciones siempre requieren algo de interpretación. Estudiemos profundamente la Biblia. Y número 3, confiemos en el poder del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos,
Cuando predicamos, muy a menudo confiamos en nuestro poder, confiamos en nuestro gran carisma, en la gran producción de luces y de pantallas, en nuestra gran oratoria, en nuestras grandes historias y ejemplos, en nuestros chistes, en nuestro diseño de imagen, nuestros dientes blancos y nuestra gran oratoria y nuestros cursos de cómo modular la voz. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La predicación es un milagro de Dios. Por eso necesitamos regresar a confiar en el poder de Dios, regresar a la historia de la Biblia, regresar a Cristo. Déjenme terminar con este desafío triple que he venido haciendo en esta conferencia. Prediquemos la cosmovisión bíblica, prediquemos el evangelio completo y prediquemos de manera cristocéntrica. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias.